Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Cuenca Radio Universitaria. Hola a todos, qué gusto poder saludarlos y volver a conectar una semana más a través de estos micrófonos. Qué alegría que estén aquí en Autism Gold. Les mando un abrazo gigante a todos los que ya le dieron play a este episodio. Sí, qué alegría que nos da que nos acompañen el día de hoy, así como nuestro eslogan. Queremos hablar del autismo sin mitos y sin rodeos. Pero hoy queremos sumarle algo más. Queremos hablar del autismo, pero en base a la empatía y la lucha colectiva. Hoy nos espera un programa sumamente especial, de esos que te llaman mucho la atención y que te mueven el piso. Vamos a conversar sobre el inmenso poder que tienen las organizaciones comunitarias cuando el Estado deja esos vacíos y son las familias organizadoras quienes construyen puentes, abrazos o las redes de apoyo. Y para hablar de esto desde el corazón de la acción nos acompaña un invitado muy maravilloso. Vladimir Andosilla. Él es abogado de profesión y además tiene varios artículos, títulos y publicaciones tanto a nivel nacional e internacional. Y sobre todo es el presidente de la Asociación de Padres y Amigos de las Personas con Autismo, mejor conocido como APADA del Ecuador. Ellos luchan incansablemente por los derechos y la dignidad de las personas autistas. Bienvenido a Autism Gold, Vladimir. ¿Cómo están? Saludos a quienes nos están viendo desde las diversas territorios del Ecuador y del mundo. Muy buenos días, tardes, noches a quienes nos están viendo y escuchando, así como a quienes nos están acompañando en el set. Bueno, estimado Vladimir, nos comentan que el día de hoy se está realizando una reunión sobre la red de autismo, donde se integran la Facultad de Psicología y las distintas organizaciones especializadas del autismo. No sé si nos podría comentar un poquito más de cómo se ha estado dando todo este tipo de... Hace un año se constituyó la red de organizaciones TEA, que es una red que agrupa a asociaciones y a fundaciones que trabajan por el bienestar y los derechos de la población autista y sus familias. Esta organización está en su cuarta reunión nacional, la cual se está desarrollando en la ciudad de Cuenca, y en la que se definirán varios planes, varias definiciones, varias líneas para desarrollar en este periodo, en este próximo año de trabajo en la lucha por los derechos de las personas autistas y sus familias. Listo, estimado Vladimir. También para poder romper un poquito más el hielo y entrar más en la materia, quisiéramos conocer un poquito más de estas siglas. Cuéntenos, ¿cómo nace APADA del Ecuador? ¿Y cuáles son sus objetivos principales y qué los mueve cada mañana? ¿Y cómo es el día a día dentro de esta asociación? A ver, la asociación se diferencia de las fundaciones porque las asociaciones son colectivos de los tenedores de derechos. En nuestra asociación están padres, están madres, están adultos autistas. Somos una organización que tiene más de 13 años de existencia. Hace 13 años un grupo de mujeres, de madres, que vieron la necesidad de organizarse para luchar por los derechos de sus hijos, para luchar por una educación inclusiva, para que puedan acceder al derecho a la educación, para que puedan ejercer los derechos de salud, trabajo. Se unieron y esta organización ha venido creciendo durante 13 años en el marco de la lucha y del acompañamiento de la población autista. Somos personas, somos hombres y mujeres que creemos en la independencia, en la autonomía, en la capacidad de tomar decisiones que tienen las y los autistas. Somos hombres y mujeres que creemos que la raza humana es una raza neurodiversa y que por eso tenemos que aceptar
todas nuestras diversidades mentales. Y aceptar no solamente no es un elemento de compasión. Aceptar la neurodiversidad es un elemento sustancial de una sociedad democrática. No puede haber una sociedad democrática si no se guía por un paradigma de la neurodiversidad y la neurodivergencia, porque la neurodiversidad es consustancial con el ser humano. Nosotros cada día recordamos que el autismo nos hace ver la diferencia que tenemos los seres humanos para procesar la información. El autismo nos hace ver que no existe ningún ser humano en el mundo que repita las mismas reacciones frente al mismo estímulo. Nos hace ver que no existen dos cerebros iguales, que no van a existir dos conexiones dendritas en dos seres humanos iguales. Y eso es la neurodiversidad. Bueno, es increíble escuchar cómo la unión de voluntades humanas levanta proyectos tan grandes. Abogado Vladimir, quienes conocemos un poquito sobre el espectro, sabemos que el camino puede ser solitario a veces. Pero desde el lado más humano de la Fundación, ¿cuáles diría usted que son los retos o temores más profundos que le expresan los papás y mamás cuando tocan por primera vez la puerta de APADA en busca de guía? Bueno, como hemos dicho, no somos una fundación, somos una organización de padres y de madres que tenemos como el objetivo acompañarles durante este proceso, acompañarnos y apoyarnos mutuamente. Uno de los primeros tropiezos que tenemos las familias es el diagnóstico. Y es el diagnóstico no solamente por el famoso duelo, no solamente porque uno tiene una idea que quiere desarrollar con su hijo y que frente al diagnóstico termina cambiando ese proyecto, esa proyección que tenía, sino también por la forma en que los diagnósticos son desarrollados en el país o son transmitidos a las familias. Por ejemplo, en el caso de las mujeres autistas, llegar al diagnóstico de autismo es un camino tormentoso. Son diagnosticadas con bipolaridad, son diagnosticadas con trastornos obsesivos compulsivos, son diagnosticadas con cualquier otra condición, y ya cuando los psiquiatras y los psicólogos no encuentran explicación a las conductas de depresión o ansiedad que tienen, les dicen, vaya, hágase el diagnóstico de autismo, cuando ya tienen más de 20 o 30 años de edad. Hay personas que venden humos, hay personas que venden falsos positivos. Hay gente que cree que con tener el título ya uno puede y aplicar un test llamado A2-WADIR puede ya diagnosticar. Y terminan generando falsos positivos o falsos negativos. Y esos falsos positivos y falsos negativos de diagnósticos generan frustraciones, generan violación a los derechos personales de la dignidad. Entonces, un primer elemento donde tenemos que acompañarnos es en el proceso del diagnóstico. En el proceso del diagnóstico porque necesitamos comprender que existen profesionales con ética y con formación. No solamente se requiere tener un título de posgrado, se requiere experiencia. Y se requiere experiencia porque el diagnóstico del autismo fundamentalmente es conductual, fundamentalmente es clínico. No es una simple aplicación de un test. El diagnóstico del autismo se lo hace viendo la reacción que tienen los seres humanos en el entorno social, viendo cómo se comporta en el recreo, cómo se comporta con los padres de familia, cómo se comportan con los abuelos, cómo se comporta en el aula de clases. Es decir, la clínica es fundamental para la valoración. Y un segundo elemento es entender que el autismo tampoco viene solo. El autismo nunca viene solo. Y eso significa que va a haber comorbilidades que afecten o disminuyan la condición de la persona. Comorbilidades que pueden afectar sus capacidades cognitivas. Pero en cambio hay otras comorbilidades que pueden enmascarar el autismo. Por eso es que también hay personas autistas diagnosticadas tardíamente porque sus condiciones, altas capacidades, etcétera, etcétera, han permitido que se enmascare esa condición y que lastimosamente termine explotando en un momento de una crisis muy profunda que tuvo su entorno. Cuando pasas del colegio a la universidad, por ejemplo.
cuando tienes que enfrentar el estrés de dar el examen de ingreso y luego salir de la ciudad en la que vives, en la que has vivido 17 años, para irte a vivir a otra ciudad. Ese cambio de entorno genera unas crisis que terminan generando diagnósticos. Pero también el acompañamiento va porque si el autismo se expresa en las relaciones humanas, el primer núcleo social es la familia. El autista es el único ser humano, hombre o mujer, que aprende a socializar de manera consciente. Los neurotípicos desarrollan conductas sociales por imitación. Si yo les pregunto a los radioescuchas o a ustedes, señoritas, ¿por qué saludan con beso a la mejilla? Ninguno de ustedes me va a explicar por qué. Y lo hacen porque lo han visto que se saluda así. Al joven autista tienes que decirle, Juanito, cuando ingreses a saludar a tu tía Carmen, salúdale con beso en la mejilla porque a ella le gusta que le saluden así. Entonces, el autista es el único ser humano que desarrolla su comportamiento social de manera consciente. Por eso es fundamental la familia, porque la familia es el primer núcleo en que desarrollará hábitos y comportamientos sociales. Es el primer centro en el cual va a aprender a poder desarrollar sus capacidades de adaptabilidad a la sociedad, pero también sus capacidades de autocontrol frente a las sensibilidades o a las hipersensibilidades o hiposensibilidades que se dan. Por eso nosotros creemos, y como APADA creemos fundamentalmente en que un rol importante en el desarrollo de una vida sana de una persona autista tiene que ver con sus cuidadores, porque de ellos depende la crianza que tenga esa persona. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que nos ha dicho y sí, son temas bastante interesantes los cuales se deberían de tratar un poquito más y me alegra de tener este espacio para poder tratarlos y que los oyentes sepan y surja un poquito más de conocimiento en base a esto. También quisiéramos ver que sí, el apoyo emocional entre los pares dentro de esto se podría ver que es bastante médica, pero también quisiéramos hablar de la sostenibilidad, ya que este tipo de organizaciones no viven del aire. Así que quisiéramos saber o que nos comente cómo hace APADA para financiar y sostener el tiempo de sus talleres, terapias o actividades, o cómo funciona esta red de colaboración y cómo la ciudadanía podría poner un granito de arena para poder apoyarlos. Por eso es fundamental que yo subrayo que somos una asociación, porque quienes trabajamos en la comunidad, quienes trabajamos en el espectro asociativo y colaborativo, entendemos que la primera fuente de ingresos que tiene una asociación es el aporte de sus afiliados. Nosotros, los afiliados, pagamos una cuota mensual para sostener a nuestra organización. E indudablemente también hay aportes voluntarios de socios, profesionales, personas que nos pueden colaborar, pero el eje fundamental del trabajo nuestro es el aporte que los asociados hacen en su asociación. Es un aporte simbólico de $5, pero fundamentalmente el aporte que hacen esos asociados es el de poder desarrollar iniciativas, propuestas sobre las diversas políticas públicas, sobre los talleres, sobre las capacitaciones, sobre los proyectos que podemos desarrollar. Porque si vamos a abordar al autismo, y si yo entiendo que una persona autista, que el autismo es una condición del ser humano, y al ser una condición del ser humano se nace siendo autista y se muere siendo autista, significa que yo necesito una cantidad de profesionales que puedan ir desarrollando, que puedan desarrollar aportes a la política pública en educación, en salud, en trabajo, en recreación, en turismo, en apoyo a la tercera edad, en seguridad social, etcétera, etcétera, etcétera. Porque en todas esas áreas, las personas autistas tienen que acceder, y la posibilidad de acceder es que hay una política pública que mire con lentes de neurodivergencia. Y voy a ponerles un ejemplo. Cuenca es una ciudad turística.
tiene unos templos, tiene unos museos, tiene unos sitios muy hermosos para visitar. Es una ciudad para vivir. Yo les pregunto a ustedes y por su digno intermedio a las autoridades, ¿existe en alguno de estos museos algún sitio de silencio? ¿Alguna sala del silencio? No lo existe, porque el turismo no es visto con neurodivergencias. La accesibilidad para personas con discapacidad únicamente se reduce a una visión de accesibilidad física. Es decir, y pese a eso incluso hay sitios en las veredas donde una persona con silla de ruedas no puede pasar. ¿Qué pasa con aquellas personas que no tienen dificultades de accesibilidad física, pero que su accesibilidad es sensorial? Es decir, no puedo acceder a un concierto por la muchedumbre que está. No puedo acceder a un museo por la muchedumbre en la que está. No puedo acceder a un paquete de turismo porque no existe previsibilidad de lo que va a ocurrir. O, por ejemplo, algo que ustedes o la mayoría de neurotípicos no piensan, pero que las familias de personas autistas sí las pensamos. ¿Cómo va a administrar los bienes mis hijos, los bienes que yo herede cuando yo no esté? Porque si mi hijo es una persona autista que en su cédula tiene la discapacidad psicosocial, el notario va a generar un proceso de discrimen porque va a cuestionar su capacidad jurídica para decidir sobre sus bienes. Eso no discutes cuando una persona tiene discapacidad física. Eso no discutes cuando una persona tiene discapacidad visual. Solamente se discute cuando la persona tiene discapacidad psicosocial. Entonces, las distintas familias aportamos en APADA económicamente, pero también con el desarrollo de propuestas que llevamos al Estado para poder exigir, pero también trabajar colectivamente. Hay cosas en las cuales exigimos, vamos a los juzgados, vamos a las cortes, utilizamos los instrumentos que la ley y la Constitución nos da. Pero también sabemos que hay casos que tienen que ser abordados entre la familia y el Estado, que no pueden dejar de ser abordados de manera colectiva. Porque por más inclusiva que sea una institución educativa, siempre va a haber dificultades con personas neurodivergentes, porque ninguna persona neurodivergente se parece a otra. Y por ende, lo que me funcionó en el año lectivo anterior con Juan, es posible que con Pedro no me funcione. Y requiero entonces un abordaje distinto. Y ese abordaje, por ejemplo, en la ciudad de Quito lo hacemos con la Subsecretaría de Educación y APADA, para ir haciendo abordajes en donde se requiere la activación tanto de la Asociación de Padres como del Estado para poder desarrollar capacitación a docentes, desarrollo de aportes para el diseño universal de aprendizaje, pero también capacitación en crianza positiva a los padres de familia, desarrollo de estrategias en crianza para ellos, desarrollo de capacidad de crianza, de habilidades para poder controlar las crisis sensoriales. Es decir, también nosotros estamos dispuestos no solo a exigir al Estado, sino también a decir al Estado, aquí estamos, un grupo de padres y de madres, que estamos dispuestos a apoyar, si existe la decisión de ustedes, a apoyar en lo que se requiera para poder sacar adelante a las comunidades autistas. ¿Dentro de la ciudad de Cuenca existe ese apoyo? Dentro de la ciudad de Cuenca existe una asociación con la que trabajamos, que es la Asociación de Adacapia. Pero indudablemente también la ciudad de Cuenca es una sociedad muy conservadora. Y si es una sociedad conservadora, es indudable que va a haber una cantidad de barreras actitudinales y de prejuicios respecto a las neurodivergencias. Si las mujeres cuencanas han luchado tanto por sus derechos, si las comunidades cuencanas LGBTI han luchado tanto por sus derechos, téngalo por seguro que las comunidades neurodivergentes también están luchando por sus derechos. ¿Cree que esto puede llegar a cambiar en algún punto?
Yo creo en que es posible cambiar la sociedad. La humanidad nos ha demostrado que hubo un momento en el cual no existían clases sociales. Y hubo un momento en la historia en que se crearon las clases sociales y por ende habrá un momento en el cual desaparezcan las clases sociales. Hubieron momentos en los cuales la diversidad neurológica, así como la diversidad de género, la diversidad de orientación sexual, no era lo principal. Son construcciones sociales. El discrimen, la intolerancia, son construcciones sociales porque vivimos en sociedades en las cuales el eje fundamental es la explotación del hombre o de la mujer por el hombre o por la mujer. En donde vivimos en sociedades en donde el individualismo, la falsa competencia, son lo que prima como valores de la sociedad. Y entonces, cuando hablamos de casos de las neurodivergencias, de las neurodiversidades, hablamos de valores distintos, de la solidaridad, de la fraternidad, de la dignidad. Y sí, esto va a cambiar. Esto va a cambiar porque no siempre existió y no siempre existirá. Pero ese cambio significará algún periodo en el cual tengamos que seguir organizándonos y luchando. ¿Y cuáles diría usted que serían como las estrategias para que esa sociedad llegue a cambiar en algún punto? En primer lugar, debemos partir de un hecho. El ser humano es un ser biopsicosocial. Y es con la experiencia en sociedad con la cual uno va cambiando. Tú no aprendes o tú no comprendes a los autistas si no los ves, si no vives, si no convives con ellos. Y el autismo está más cerca de casa de lo que ustedes creen. Según los datos, las estadísticas internacionales, 1 de cada 36 adolescentes o niños en el mundo es autista. Es decir, tenemos un autista por cada grado o cada curso en el país. ¿Hubieron autistas toda la vida? Hubieron autistas toda la vida. ¿Qué es lo que cambió? ¿Qué es lo que nos lleva a que discutamos esto? Que esas personas autistas, que esas comunidades autistas se han visibilizado. Y ese es el primer paso. Visibilizarse para crear conciencia. Si no nos visibilizamos, no creamos conciencia. Y sí, esa visibilización va a significar también evidenciar la existencia de barreras, la existencia de discrimen, la existencia de desigualdades. Porque estamos en una sociedad discriminatoria. Pero para poder romper esas barreras discriminatorias, primero tenemos que visibilizarnos. Tenemos que decir, hey, aquí existimos. Tenemos estas características y ustedes nos están discriminando. Si nosotros no decimos eso, la gente tampoco gana conciencia de lo que ocurre. Bueno, y como tal estuvimos viendo también su perfil en Instagram y vimos que, o sea, sí visualizan súper los activos, visualizando la realidad del autismo como tal. Y vimos que también tienen una voz firme ante las autoridades. ¿Cómo ha sido su experiencia participando en la construcción de políticas públicas y sienten que las instituciones del Estado realmente escuchan al sentir las organizaciones y asociaciones de base o todavía falta mucho camino? A ver, en el Ecuador hay un antes y un después del 2017. Y siempre tomo en cuenta el 2017 porque es la época en que se aprobó la guía de diagnóstico del autismo. Cuando se aprueba la primera guía de diagnóstico del autismo, el Estado comienza a tomar en cuenta la existencia de una neurodiversidad, de una neurodivergencia en el Ecuador. No es que antes no había autistas, no es que antes no existían diagnósticos de autismo. El tema radica en que hoy, en el 2017, desde esa fecha, el Estado comienza a establecer una serie de políticas. Pero, por ejemplo, otro ítem importante es el 2020. Cuando se aprueban las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, se visibiliza el sistema de educación para personas con discapacidad. Y en esa reforma se da un hecho que solamente existe en este país. Se establece como principio de la educación el diseño universal de aprendizaje. Y eso genera que entonces tengan que haber una serie de cambios en los acuerdos ministeriales. Y eso establece la necesidad de que exista el diagnóstico psicopedagógico
para establecer los ajustes razonables. Y eso significó la eliminación de los famosos adaptaciones curriculares grado 1, grado 2, grado 3. ¿Por qué? Porque necesitabas generar ajustes de acuerdo a la individualidad de cada uno. Entonces, encasillar esos ajustes en un grado 1, grado 2, grado 3 era discriminatorio, porque una persona a la vez puede necesitar ajustes en la evaluación, pero también ajustes en la metodología. Entonces, tú no podías ponerle, ¿qué ibas a ponerle? 1.5 o 2.3. O sea, ¿por qué? Porque no es por escalas, sino es de acuerdo a las necesidades que uno tiene. Entonces, el Acuerdo Ministerial 084-2023, al establecer el informe psicopedagógico como el eje fundamental de los ajustes razonables, eliminó esa escala y estableció entonces la necesidad de que exista una coordinación entre el psicopedagogo y la institución educativa. ¿Quién es el responsable de la comunicación entre el psicopedagogo y la institución educativa? Es el vicerrector. Ahora, este tema tenemos que conocer las familias, porque si las familias no conocemos esto, no sabemos a quién exigir. Entonces, han habido procesos de cambio. ¿Los procesos de cambio han sido lentos? Sí, porque son procesos de cambio que están viniendo desde arriba. Pero en esos procesos de cambio, la sociedad, las organizaciones de personas autistas, ¿hemos sido actores? Sí, sí las hemos sido. Y hemos participado. Pero también tenemos claro de que también existe resistencias de otros poderes que posiblemente tengan un poder económico y político más fuertes. Por eso es que en el Ecuador, el problema de las personas autistas en el sector público no es el acceso a la educación pública, sino su permanencia. Pero en la educación privada, el problema que tienen que pasar las personas autistas es el acceso. ¿Por qué? Porque el garantizar una educación para personas autistas le significa a esa escuela o ese colegio privado inversiones económicas. Entonces, es visto la educación como un negocio y no como un derecho que está siendo ofertado o un servicio público que está siendo ofertado por privados. Y entonces, por eso es que tú comienzas a ver que hay resistencias. Y entonces hay colegios que te obligan sin que tu diagnóstico establezca, entonces hay colegios que te obligan a tener maestro sombra, cuando no es necesario de acuerdo a tus necesidades individuales. Entonces lo que hace es, usted no puede ingresar al colegio tal, ¿por qué? Porque tiene que tener maestro sombra. Pero si el informe psicopedagógico, el informe psicológico no le establece la obligatoriedad del maestro sombra, ¿por qué tiene que la institución educativa obligarle? Entonces es un tema de ir ejerciendo los derechos, y para ir ejerciendo los derechos, en primer lugar tenemos que partir por conocerlos. Pero sí, el Ecuador desde el 2017, en el ámbito del abordaje a las neurodivergencias, ha tenido un cambio. No podemos negar ese cambio. No podemos negar la historia de las mujeres, de los hombres que lucharon por esos cambios. Pero hoy esos cambios tienen dificultades porque chocan con otros intereses. Y es en ese momento, en esa época de cambios, que es la que estamos viviendo en materia de educación inclusiva, por ejemplo. Bueno, siguiendo un poquito más con esta conversación, también hay un tema que genera muchísima expectativa, el cual es el del proyecto de la Ley Paula, presentado recientemente a la Asamblea. Sabemos que APADA fue parte activa de las mesas de socialización técnica para que se vaya puliendo esta ley. Desde su punto de vista, desde la asociación, ¿por qué es tan urgente una ley específica para el autismo en el Ecuador, en lugar de depender solo de la Ley General de las Discapacidades? Nosotros fuimos partícipes diciéndole al asambleísta que no se requiere ley. Lo que se requiere es que el presidente de la República expida el reglamento a la Ley Orgánica de Personas con Discapacidad. La actual Ley Orgánica de Personas con Discapacidad, aprobada en el junio del 2025, no tiene un reglamento y por ende no se pueden desarrollar los ajustes sensoriales que establece esa ley. Entonces, no es coherente querer aprobar una ley específica de autismo si no puedes aplicar la actual Ley Orgánica de Personas con Discapacidad. Primer lugar. Segundo lugar,
el camino al infierno está lleno de buenas intenciones, dice el adagio popular. La Ley Orgánica de Educación Intercultural establece con claridad los ajustes razonables. La Ley Orgánica de Educación Superior y el régimen académico de la educación superior establecen los ajustes razonables. ¿No se aplican? Bueno, tomemos medidas, para eso están las acciones de protección, para eso están los cambios administrativos, para eso hay autoridades que tienen que establecer que eso se cumpla. El cambio de una ley no va a garantizar el cambio de eso. Pero si los legisladores quieren realizar cambios, yo les invito a que hagamos cambios a lo que no está cambiado. Administración de bienes, curaduría, tutorías, interdicción. Eso no discute la Asamblea. Y no discute porque eso significa desnudarnos como una sociedad discriminatoria. Porque eso significa aceptar que en el Ecuador, porque tienes en la cédula tu condición de discapacidad psicosocial, no puedas acceder a la licencia. Porque significa que en el Ecuador, porque en tu cédula dice discapacidad psicosocial, el notario es posible que no te permita firmar el poder notarial o el contrato de compraventa. Porque significa que cuando el padre compra un vehículo por la discapacidad de su hijo y a los 5 años que quiere vender, no puede vender si no le declara interdicto. Eso es lo que significa. Entonces, si la legislatura quiere un cambio, el cambio no está en las sábanas. El cambio está en donde no existe norma, en donde no existe un cambio. Por ejemplo, hay adultos que los padres por bien hacer, adultos con discapacidades psicosociales y mentales muy profundas, que los padres por bien hacer los han afiliado voluntariamente. Ese adulto con discapacidad mental y psicosocial que está afiliado voluntariamente, cuando fallezca su padre o madre o su cuidador, no podrá acceder a la pensión al Montepío. ¿Por qué? Porque estaba apostando al IES. Esos temas les invitamos a debatir. Les invitamos a debatir el tema de la autonomía, de la independencia, de la capacidad de decidir sobre sus derechos sexuales y reproductivos que tienen las personas autistas. ¿Por qué? Porque hay sitios en donde, si bien es cierto, existen problemas, existen dificultades. Yo no puedo desconocer que no existan problemas en el sector educativo, yo no puedo desconocer que no existan problemas discriminatorios en las escuelas, en los colegios, en las universidades. Pero ahí existen normas, existen autoridades que tienen que exigirse, que cumplan. Existen docentes que tienen que ser capacitados. Pero, ¿qué pasa con los sitios donde no existen normas? El ejemplo más claro, regreso nuevamente a lo que les dije al inicio. ¿Acaso la ordenanza municipal de turismo del municipio de Cuenca aborda o tiene una visión neurodivergente para establecer una serie de mecanismos para controlar las hipersensibilidades? No lo tienen. En el Ecuador existen apenas 2 ciudades con ordenanzas para controlar la pirotecnia. Entonces, si queremos avanzar en una legislación, vamos a reformar los cuerpos legales que sostienen las estructuras de discriminación. Una ley específica nos saca del sistema de protección. Hay personas que no nos gusta aceptar, pero la sociedad, las barreras para que podamos las personas neurodivergentes interactuar con el resto de personas están en la sociedad. Y como existen esas barreras, significa que el autismo es una discapacidad. Si vamos a hacer una ley específica para el autismo, nos va a tocar hacer una ley específica también para las personas ciegas, para las personas con discapacidades auditivas, etcétera, etcétera. Y se desconfigura todo el sistema. Pero si queremos realizar cambios en beneficio de la comunidad autista, reformemos cuerpos legales. Y cuando estuvimos en la mesa con la asambleísta que hizo esa propuesta, yo le dije, reformemos. Yo le invito a que reformemos el Código Orgánico de la Función Judicial, le dije, para discutir el tema de los ajustes y la obligación que deben tener los notarios de tener personas que garanticen
la autonomía en las decisiones. Una persona con discapacidad auditiva, por ejemplo, no puede realizar un contrato de compra-venta porque en una notaría no existe un intérprete de lengua de señas. Entonces, esos temas les invitamos a reformar. Reformemos el Código Civil, reformemos el Código Mercantil, reformemos el Código Orgánico de la Función Judicial, establezcamos una ley de accesibilidad general, establezcamos la necesidad de salvaguardas, establezcamos la necesidad de que el Estado ponga para garantizar esos derechos personas que sirvan de acompañantes en las necesidades propias que cada uno necesite. Eso es lo que nosotros planteamos. Entonces, no sé si nos podría explicar un poquito más del por qué se llegó a plantear lo de la ley Paula, si es que aún no se lograron cambiar. Eso nosotros le hemos preguntado al asambleísta y preguntamos a todos los asambleístas cuando quieren proponer las leyes. Nosotros nos hemos opuesto a la conformación de una ley propia del autismo desde el 2020. Y el tema es que el Ecuador, a excepción, hay gente que dice, pero en México hay ley propia de autismo, en Brasil hay ley propia de autismo, en Colombia hay ley propia de autismo, en Chile hay ley propia de autismo. Sí, eso es verdad. Pero en ninguno de esos países existe el sistema de discapacidades establecido en norma constitucional. En el Ecuador sí. Entonces, si en el Ecuador existe una norma de rango constitucional que establece un sistema, ese sistema establece hoy una ley y esa ley establece hoy una serie de ajustes sensoriales que tienen que darse. ¿Dónde está el hueco? Está en la falta del reglamento. ¿Quién tiene que expedir un reglamento a esa ley orgánica de personas con discapacidad? Es el Ejecutivo. Y allá les hemos invitado a que le pidamos al Ejecutivo a que desarrolle eso. Porque cuando tú lees la ley orgánica de personas con discapacidad, dice, el Estado garantizará las normas de accesibilidad sensorial en trabajo. ¿Dónde tiene que establecerse cuáles son las normas de accesibilidad sensorial para el trabajo? Tiene que ser establecido bajo las normas INEN. Los profesionales del INEN, ¿cómo tienen que desarrollar esas normas? Con base al reglamento. O sea, si no existe el reglamento, siempre va a haber esa dificultad. Siempre va a existir. ¿Por qué? Porque el reglamento es fundamental para poder estructurar y aterrizar los derechos. Entonces, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. La accesibilidad para las personas autistas en educación superior. Existe todo un plan de inclusión generado por el CES. Cada universidad tiene un plan de accesibilidad para personas con discapacidad que pone como centro a bienestar estudiantil. Eso dice la norma. Ya. ¿Qué tipos de ajustes tienen que aplicarse en educación superior? Ajustes no significativos. Entonces, si son ajustes no significativos, significa que no puede haber maestros hombres en la universidad, por ejemplo. Significa que no puede haber adaptaciones al objetivo de conocimiento. Solamente significa entonces que tiene que haber los ajustes ¿a qué? A la metodología y a la forma de evaluación, pero en cambio se requiere ajustes para la interacción social. Eso está en la norma especificada. Eso está en la Ley Orgánica de Educación Superior, eso está en el reglamento, eso está en el régimen académico, eso está en sentencias de la Corte Constitucional. ¿Quién tiene que operativizar eso? Es bienestar estudiantil. Y entonces, si yo veo que los ajustes razonables de un joven autista no está en la metodología o en la evaluación, sino está en interacción social, tengo que crear tutores de acompañamiento entre los pares, es decir, entre los estudiantes. Yo no requiero cambio de ley para eso. Se requiere decisión de las autoridades de cada institución. Si me establecen que requiero establecer
una accesibilidad a los espacios físicos sensoriales, significa una señalética que no sea confusa. ¿Quién tiene que establecer esa señalética no confusa en la Universidad Estatal de Cuenca, por ejemplo? Las personas responsables de la señalética. Yo les digo a veces, para no topar temas de universidades, pero por ejemplo, cuando tú te vas a Quito, te bajas en la parada del metro de la Carolina, quieres irte a una vereda y terminas saliendo en la otra vereda. ¿Por qué? Porque existe una señalética confundida. No es clara la señalética. Si la señalética no es clara, ¿responsabilidad de quién es? Del que diseña la señalética. Entonces, hay cosas que no las vas a resolver bajo norma, que no las vas a resolver bajo ley. Hay cosas que se resuelven con el menos común de los sentidos, que es el sentido común. Por ejemplo, cuando yo capacito a los profesores y ellos me dicen, pero ¿por qué antes no teníamos tantos temas de autismo? No es que no tenían tantos temas de autismo. El tema radica en que antes, cuando existían colegios normalistas, al docente tenía una carga importante de didáctica y pedagogía. Cuando desaparecieron los colegios normalistas y pasaron la formación única y exclusivamente a las universidades, la carga de la didáctica desaparece y se reduce la didáctica a una mera construcción de instrumentos didácticos. Y aquel contenido de que la didáctica es la ciencia del aula termina siendo limitada a convertirse en la elaboración de los instrumentos didácticos o la elaboración de los FOMIS, etcétera, etcétera. Por eso es que uno, cuando habla con los docentes, dice, los ajustes razonables en el aula son ajustes didácticos. Porque tiene que ver con pictogramas, tiene que ver con qué, establecimiento de reglas de manera visual, tiene que ver con qué, establecimiento de reglas en el aula, tiene que ver con hacer la educación estructurada, tiene que ver con ir de lo concreto a lo abstracto. ¿Dónde se aprende eso? Es en la didáctica. No necesitas una formación específica sobre ajustes razonables. Necesitas aplicar tu profesión a esa necesidad. O por ejemplo en un odontólogo. Si yo tengo un odontólogo que va a atender a una persona autista, no requiero una especialización de odontología para el autismo. Requiero que ese odontólogo haga un proceso de predecibilidad. ¿Cómo lo hago? Llamándole un día antes a que conozca el consultorio, llamándole a que conozca la maquinaria con la que va a trabajar y utilizando, si es que tiene una hipersensibilidad sonora, utilizando audífonos para poder controlar esa sensibilidad sonora. ¿Con qué resolví eso? Con sentido común. Bueno, es una batalla legal y social bastante enorme como tal. Y ya para ir cerrando esta plática tan amena, abogado Vladimir, ¿cuál es el siguiente paso estratégico para PADA del Ecuador este año y qué mensaje final le deja al corazón de las personas que nos están escuchando el día de hoy? Nosotros creemos que es necesario este año mantener la lucha por construir una educación inclusiva y democrática. Pero también creemos que es necesario luchar por el respeto de los derechos de los adultos autistas, de los jóvenes autistas a acceder a un puesto de trabajo, acceder a una pensión jubilar, acceder a la administración de sus bienes, a poder acceder a una licencia de conducir. Es decir, a poder ser reconocidos como ciudadanos y ciudadanas. Eso creemos que es el elemento fundamental. Y no estamos aquí para mendigar favores, estamos aquí para luchar por los derechos. Y eso es algo que a nosotros nos mueve. El que nosotros entendamos que la lucha por esos derechos es un camino largo, no significa que no tengamos la decisión de realizar esa lucha. Porque estamos convencidos que luchar por los derechos de la comunidad neurodivergente es luchar por la dignidad humana.
Y como tal, nuestra facultad nos habían comentado que también tienen una red nacional que está integrado con instituciones de autismo. ¿Habría alguna forma de que se pueda integrar con APADA? Nosotros tenemos toda la predisposición, nosotros tenemos convenios con varias instituciones de educación superior, conocemos el trabajo que se viene haciendo en la Universidad Estatal de Cuenca, estamos con gusto para apoyarles, para ayudar, para intercambiar experiencias, para intercambiar conocimientos, porque lo fundamental radica en que la universidad cumpla su rol. La universidad, para cumplir su rol, tiene que ser una universidad que investigue, tiene que ser una universidad que se vincule con la comunidad, tiene que ser una universidad comprometida con el cambio social y por ende comprometerse en la investigación, en el acompañamiento a las comunidades neurodivergentes, significa acompañarnos en la construcción de una sociedad solidaria, empática e inclusiva. De verdad nos alegra mucho sus palabras y esperamos que de verdad se llegue a realizar este proyecto juntos y que nos podamos integrar nosotros también como universidad y también con nuestro proyecto con el que estamos. Muchísimas gracias, abogado Vladimir Andosilla, por regalarnos su tiempo, su calidez y por liderar con tanta sensibilidad a través del proyecto APADA del Ecuador. Y amigos, les invitamos a seguir las redes de la asociación que se encuentran como APADA del Ecuador para que se enteren de sus eventos, proyectos y puedan sumarse a esta gran familia. Le agradecemos su tiempo, así que esperamos que le haya gustado participar dentro de este espacio. Gracias, Odales, gracias, Jocelyn, gracias a todos y a todas que nos están oyendo. Ha sido un gusto. Gracias a nuestra querida audiencia por sintonizarnos en este nuevo episodio. No se olviden de dejarnos sus comentarios si quisieran comentarnos algo más sobre esta charla. Y recuerden que esto fue Autism Gold. Porque no hay dos mentes iguales. Y todas valen oro. Hasta la próxima.